Al término de la Guerra Civil Española, la miseria se adueñó de la vida cotidiana de los supervivientes. Una inmensa parte de la población vio sus condiciones degradarse durante aquellos años de racionamiento y de extraperlo, de enfermedades, desempleo y, en suma, de lucha por comer todos los días. Fueron los llamados años del hambre. La hambruna del franquismo puede compararse con otras que se dieron en Europa durante la primera mitad del siglo XX, pero a diferencia de aquellas, el caso español ha merecido hasta el momento una atención mucho menor por parte de los historiadores. Ahora un proyecto universitario está poniendo luz sobre esos años oscuros, cuyo conocimiento es clave para entender un tiempo no tan lejano, ya que es el tiempo en el que vivieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos. El fruto más reciente de esta iniciativa es un libro sobre el que vamos a hablar en los próximos minutos en esta sección de Eusko Ikaskuntza, que como siempre nos presenta Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Ya tenía ganas de volver a... Sí, bienvenido, después de este parón absurdo que hemos tenido. Efectivamente, sí, tenía ganas y bueno, pues ya para cerrar el curso, vamos a hablar sobre este tema que acabas de presentar, que es realmente interesante y apasionante, y lo vamos a hablar al hilo de la publicación de un libro que se titula Los años del hambre, historia y memoria de la posguerra franquista, en el que 16 historiadores y historiadoras analizan aquel periodo desde diferentes perspectivas, con el denominador común en todos los trabajos del importante soporte documental. Todas las aportaciones están muy documentadas, es muy interesante. Y vamos a hablarlo con su coordinador, el coordinador de este libro, que es Miguel Ángel del Arco Blanco, que le saludamos ya. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenido a la Mecánica del Caracol, el espacio de Eusko Ikaskuntza de la Sociedad de Estudios Vascos. Miguel Ángel, eres profesor titular y director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, especialista en los aspectos sociales de la Guerra Civil y el franquismo, a los que pues has dedicado diversos estudios publicados en libros, en revistas, publicaciones especializadas nacionales e internacionales, y actualmente diriges el proyecto de investigación Historia y Memoria del Hambre, Sociedad, Vida Cotidiana, Actitudes Sociales y Políticas de la Dictadura Franquista 1939-1959, dentro del cual se inscribe este libro que sirve de palanca y de motivo para esta conversación. Un libro que yo he leído apasionadamente y en el que he sacado muchísima información, reflexiones, porque claro, bueno, primero, Miguel Ángel, el hambre durante la posguerra española es parte de los relatos de todas las familias prácticamente. Hemos ido a contar a nuestros mayores, a los que lo padecieron, o a los que a su vez oyeron que sus padres habían padecido. Sin embargo, no hay memoria oficial al respecto, ni es un tema que haya hasta el momento entrado en la agenda de los movimientos de recuperación del pasado. ¿Cómo se explica este vacío? Bueno, pues es una pregunta muy buena y muy importante, porque lo primero que nos tenemos que preguntar cuando abordamos un tema del pasado es qué sabemos de él, y sobre todo por qué no sabíamos prácticamente nada de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver con tres factores. En primer lugar, yo creo que es fundamental los 40 años de dictadura, en la que el régimen de Franco pues construyó un relato sobre lo que había pasado en los años 40, hasta qué punto habían llegado las condiciones de miseria y también cómo habían sido provocadas. Entonces, claro, el franquismo impuso un silencio y también una desformación del pasado que condiciona pues los propios documentos históricos que tenemos o condiciona nuestra propia percepción del pasado. En segundo lugar, yo creo que este vacío se explica porque en gran parte a los historiadores nos ha pasado desapercibida esta hambruna. Nosotros sí conocíamos los años 40 y se han estudiado bastantes trabajos, sobre todo a partir de los años 90, antes no se cruzó la línea de 1939, y la historia social ha hecho grandes avances para el estudio de la posguerra. Sin embargo, poco a poco nos fuimos acercando hasta la actualidad, hasta prácticamente en estos últimos años, a poder calificarlo como una hambruna. Pero tan solo pensamos que habían sido años de miseria, de dificultad, pero no lo vinculábamos al concepto de hambruna que puede haber en otros casos europeos. Y sin embargo, finalmente lo descubrimos. Y claro, si no lo descubrimos nosotros, es difícil que esto llegue a la sociedad. Y este es el tercer factor por lo que yo creo que se puede explicar este vacío, por eso, por el propio movimiento para la recuperación de la memoria histórica, que ha hecho una labor importantísima para recuperar el pasado más traumático, tampoco ha hablado de esto, porque tampoco estaba en su agenda,
porque quizá el silencio impuesto por el franquismo y también que los historiadores no lo hubiésemos descubierto todavía, pues le hacía pasar un poco de largo. Hay algo que va de la mano con las políticas de la memoria del régimen democrático que, como sabemos, por lo menos hasta la ley de la memoria histórica del año 2007, pues fueron prácticamente nulas. Por lo tanto, es difícil que se crease algún tipo de memoria colectiva de la guerra civil diferente, puesto que estaba intacta la del franquismo. Uh-huh. En la introducción al libro se habla de la omnipresencia silenciosa del hambre en la posguerra, dado que el rastro documental que ha dejado es muy escaso. Así las cosas, transcurridos 70 u 80 años desde aquel momento, ¿en qué fuentes os habéis podido apoyar los investigadores para estudiarlo? Pues, bueno, es bastante difícil porque las fuentes oficiales del régimen de Franco durante 40 años pues no dicen nada de esto y pasan de largo. Por ejemplo, la de los años 40, la prensa es tremendamente engañosa porque se dedica a señalar las catástrofes que hay en el exterior, terremotos, hambrunas que hay en el exterior, la Segunda Guerra Mundial, pero no se dice nada de aquí, ¿no? Intentando crear una conciencia de que lo que pasaba aquí no era tan malo, ¿no? Pero sí digo que como en esa misma prensa, como nada más que se habla de desastres, de hambrunas exteriores, en el fondo estás dejando claro que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, pero no es explícita. Entonces, como muy bien dices, tenemos que recurrir a otra serie de documentos. Y en esos documentos, como vamos componiendo casi como por retazos, pues vamos recomponiendo pues todo lo que fue la hambruna española y las dificultades de los años del hambre. ¿Y cómo lo vemos? Pues bueno, a través de documentos que están en archivos municipales, donde vemos cómo los ayuntamientos tienen grandísimos problemas para hacer frente a la situación que hay, alimentar a la población. Los propios archivos provinciales, donde vemos cómo los gobernadores civiles se quejan porque el racionamiento no es suficiente y hay gente que se está muriendo de hambre, incluso nos señala la cantidad de gente que vive en cuevas, cómo las enfermedades se extienden. Claro, son documentos internos del régimen de Franco, que nosotros ahora tenemos la oportunidad de verlo a pesar de todo lo que destruyó el régimen a lo largo del tiempo, ¿no? O incluso en los archivos nacionales se ve algún reflejo de esta terrible situación. El propio archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, vemos como Franco era perfectamente consciente, porque le llegaban informes de cómo la gente se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Por lo tanto, no es algo que pasase desapercibido al régimen, lo sabían, ¿verdad? Pero hay unos archivos que son fundamentales y son los archivos internacionales. Y en este sentido, por ejemplo, los archivos de asociaciones como los cuáqueros que vienen a ayudar aquí en la guerra civil o posteriormente, o la Cruz Roja Internacional, o especialmente el archivo del Foreign Office, del Servicio Diplomático Británico, muy preocupados por qué hacía España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, si Franco finalmente entraba con las potencias fascistas, pues se dan cuenta que el hambre es una forma muy importante para intentar mantener al régimen fuera de la Segunda Guerra Mundial. Y nos hablan muchísimo de ello, nos dan muchísimos detalles. Sí, y hay algún trabajo y también de historia oral, ¿verdad? Sí, claro. Y también, por supuesto, la historia oral, que tiene un recuerdo de todo lo que fue aquello, y a veces algunas memorias de gente que ha escrito cuando ha pasado el tiempo y coincide con su infancia, y tienen grabados aquellos años, ¿no? Y nos confiesan, claro, también son documentos históricos que nos permiten rastrear aquello. Esto, Miguel Ángel, igual por perfilar un poco bien de qué estamos hablando cuando hablamos de los años del hambre, que es el título de este volumen además, porque claro, años de hambre en España sí que hubo antes de la posguerra, gracias a la posguerra, ¿no? En los años 20 hubo unos hambrunas, etcétera, pero ¿qué periodo comprende, digamos, estos años del hambre? ¿Cuáles fueron las regiones principalmente afectadas? Porque parece claro que hubo unos focos más claramente donde hubo mayor incidencia, y ¿qué sectores sociales lo sufrieron con mayor intensidad? Bueno, pues esa es la pregunta clave, ¿no? Vamos a ver, los años del hambre nos esconden la hambruna española. Los años del hambre van desde el año 39 hasta el año 52 y coinciden exactamente con las fecha en la que existían las cartillas de racionamiento, que estuvieron hasta el año 52, fíjate, hasta más de una década después del fin de la Guerra Civil Española. Pero dentro de esos años del hambre, que fueron años de
miseria, de dificultad, de enfermedades, momentos terribles y muy difíciles, dentro de esos años del hambre hubo determinados años que pueden ser calificados de hambruna, donde se desarrolló una hambruna, donde la gente se moría de hambre, hubo un aumento espectacular de enfermedades infecciosas y por el aumento del costo de vida, pues mucha gente no tenía que comer. Y ese periodo, esa hambruna española, tiene lugar dentro de los años del hambre entre 1939, justo después de la Guerra Civil, y 1942. Y finalmente hay otro repunte, en este caso provocado por la sequía, en el año 1946, que es conocido especialmente en el sur como los años del hambre, el año del hambre o el año de la hambre, como se dice en Andalucía, ¿verdad? Y esto nos lleva a las regiones, porque no podemos asegurar que durante los años 40 nadie muriese de hambre en el norte de España. No lo podemos asegurar. Pero lo que sí está claro es que cuando vemos los documentos históricos, vemos cómo sería en el arco sur de la península, especialmente en lo que iría desde el Levante hasta el sur de Castilla-La Mancha, hasta Extremadura y ya hacia el sur, toda Andalucía, sería especialmente ahí donde se desarrollaría la hambruna. Ahora, años del hambre en cuanto a toda la década, las dificultades se extenderían a toda la península, ¿verdad? Y por otro lado, ¿quiénes serían los grupos sociales más castigados? Pues fundamentalmente las clases bajas. Va a ser una hambruna y unas dificultades selectivas, porque ante una economía intervenida, como la del franquismo en los años 40, los que tenían más dificultades para salir adelante, ante un aumento espectacular del coste de vida o un desabastecimiento total, van a ser los que no controlan los medios de producción, jornaleros, obreros. Y ahora vamos con la parte política, mujeres viudas que su marido está en la cárcel o está en el exilio o han sido ejecutados, ¿verdad? Entonces el hambre va a tener un componente político, porque si recordamos serán las clases bajas las que apoyarán especialmente al proyecto republicano de la Segunda República, y ellos van a sufrir una especie de castigo a través de la privación en los años 40, precisamente por el hambre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hay consenso sobre las causas del hambre en la posguerra? ¿A qué se achacan estas penurias alimenticias? Bueno, esta es una cuestión que fue estudiada ya en los años 80 por especialmente muchísimos historiadores económicos, y yo creo que la mayoría de los historiadores, digamos, más académicos, pues tenemos claro que la causa principal fue la política económica adaptada por el régimen de Franco. Y además esto lo vemos clarísimo porque durante la guerra civil no hay hambre. Vemos lo que sucede en la retaguardia rebelde y vemos cómo no hay hambre, no hay dificultades. Sin embargo, acaba la guerra civil el 1 de abril de 1939 y vemos como en esas mismas zonas controladas por los rebeldes, como puede ser Cádiz, como puede ser Huelva, empieza a morirse la gente de hambre. ¿Por qué? Porque justo después del fin de la guerra se adopta la política económica autárquica, que es un auténtico desastre desde el punto de vista del abastecimiento, pero que tiene una cierta explicación, porque era una política que beneficiaba a los vencedores, porque al ser una política intervencionista, aquellos que controlaban las instituciones o estaban cerca de las instituciones van a obtener lo suficiente para comer, y aquellos, por el contrario, que eran desafectos al régimen, pues van a estar alejados de todo aquello. Y los historiadores han demostrado que esta política económica, que interviene todos los productos, que fija unos precios oficiales para todos los productos más básicos, pues desincentiva la producción, lo que hace que los rendimientos bajen, la producción baje tanto en agricultura como en industria, haciendo que la única fórmula de conseguir muchos de estos productos sean en el mercado negro, lo cual para aquellos que tenían poco dinero, pocos recursos, no los pueden comprar porque no tienen dinero para ello. Y al mismo tiempo, los partidarios del régimen se están haciendo el agosto y enriqueciéndose con este sistema económico que, ya digo, dura hasta 1952. Sí, es el aislamiento económico, la autarquía básicamente es un sistema cerrado, hermético en sí mismo, y bueno, y la dictadura de Miguel Ángel siempre tan triunfalista a la hora de describir el llamado nuevo Estado, ¿cómo justificó estas hambrunas? ¿Qué lectura, qué relato hizo?
Claro, esa es la idea que ha pervivido, ¿no? Muy buena pregunta, porque la idea que ha pervivido es la propaganda del régimen, y esto es lo que intentamos desmontar con el libro. El régimen básicamente achacaría la pésima situación económica a 3 factores. A lo largo de la década recurriría a 3 factores. Una, las destrucciones de la guerra, que los economistas han demostrado que las destrucciones de la guerra no fueron tan grandes ni tan intensas como para justificar un atraso de estas características, ¿verdad? Por ejemplo, en la industrialización se habla de los años 40 como la noche de la industrialización española, donde hay un freno total a la industrialización que se venía produciendo desde antes, ¿verdad? Pero el segundo factor será el llamado aislamiento internacional. El régimen culpará a las potencias internacionales de haberlo aislado, y sabemos que esto no fue así, porque durante la guerra mundial el régimen de Franco se negó a recibir empréstitos o dinero o alimentos de parte de los aliados, porque estaban alineados precisamente con las potencias del eje. Y sabemos que en ese mismo momento se exportaban naranjas, trigo y otra serie de productos básicos, mientras que España se moría de hambre, a Alemania como pago por sus servicios durante la guerra civil, ¿no? Y sabemos que también pasó con Italia. Pero después del año 45 también se ha demostrado que este aislamiento internacional no existió, cuando España en teoría está al margen del sistema internacional, está en esta especie de camino por el desierto porque había colaborado con las potencias fascistas. Sabemos que tampoco es así, porque sabemos que también hay intercambio comercial. Lo que se demuestra en todo momento es que el régimen adoptó esta política económica de manera completamente voluntaria y no forzada, una política económica de carácter fascista, inspirada por la Alemania nazi y por la Italia fascista. Y en tercer lugar, que este será seguramente el que más nos suena en la memoria popular, apelará a la llamada pertinaz sequía. Supongo que que os suena, ¿verdad? Sí, sí. La pertinaz sequía. Y sin embargo, si estudiamos todos los años 40, nos damos cuenta que en realidad los años 40 no fueron más secos que otras décadas. Por ejemplo, los años 50, donde la producción agrícola aumentó muchísimo, fueron más secos que los años 40. Llovió menos y la evapotranspiración fue muchísimo mayor. Pero en los 40 solo hubo un año, el año de la cosecha 45-46, donde sí hubo una gran sequía. Y esto justifica que en el año 46 hubiese un pico de la hambruna, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en el libro Los años del hambre se realiza un estudio comparativo entre las hambrunas europeas del siglo XX y el caso español, y se saca una consecuencia que nos parece muy esclarecedora, y es que el factor humano, las decisiones políticas, suelen ser las grandes responsables de las hambres en la historia moderna. Vale la pena hacer un pequeño inciso para hablar de esto, de cómo las decisiones políticas pueden todavía agravar más la situación. Totalmente. En este sentido, no es quitarnos mérito con el libro, pero no somos nada originales. Sencillamente hemos aplicado al caso español algo que está plenamente asentado y aceptado por otros historiadores en el caso de otras hambrunas internacionales, y es que el componente humano es esencial en las hambrunas contemporáneas. Sabemos que, por ejemplo, en la época de la antigua Roma, o incluso en la época medieval, en la época moderna, muchas veces las hambrunas están provocadas por cuestiones atmosféricas, sequías en el norte de Europa, demasiadas lluvias, incluso erupciones volcánicas que hacen que haga menos calor durante un año. Pero en el mundo contemporáneo sabemos que tanto en el 19, pero especialmente en el 20, el factor humano es clave. Y esto lo demostró hace tiempo un premio Nobel de Economía, el genial economista indio Amartya Sen, para el caso de la hambruna bengalí, una hambruna provocada en este caso por las políticas colonialistas inglesas en la antigua colonia. Y demuestran cómo el hecho de la existencia de una dictadura, el hecho de la existencia de políticas que tienen que ver con el libre mercado, lleva al acaparamiento, lleva al mal funcionamiento de la economía, y al fin y al cabo la politización de las instituciones lleva a que muchas veces la reacción sea lenta o no haya reacción, como pudo pasar, por ejemplo, con la hambruna roja, la llamada hambruna roja de Ucrania, donde el régimen estalinista
pues sencillamente la ignoró porque pensaba que eran sencillamente rebeldes ucranianos, rebeldes nacionalistas y burgueses ucranianos, o en el caso español, donde el control de todos los medios de producción y este sentido de venganza y de victoria que tenía el régimen de Franco respecto a los republicanos le hacía pensar que en realidad aquellos que se morían de hambre, aquellas clases bajas, pues si eran pobres, pues se explicaba más que nada por su actitud de vagancia o como algo intrínseco de su clase social, más allá de la propia política económica del régimen, que no podía ser contestada, que no podía ser discutida, ¿verdad? Pues la culpabilización de la pobreza, ¿verdad? Bueno, hemos hablado del contexto, hemos hablado de los orígenes, pero todavía no hemos hablado, Miguel Ángel, de las consecuencias de esta catástrofe, que evidentemente ha de ser difícil de cuantificar y también de cualificar, porque además de los fallecidos directamente por inanición, que sería también es un cálculo que bueno, que ahora nos vas a contar, pero no es tampoco fácil de establecer. Luego hay otros efectos sobre la mortandad prematura, la caída de la fecundidad, enfermedades por síndromes carenciales que atacaban a personas de todo signo. Bueno, ¿qué balance se puede establecer, aunque sea así a grandes rasgos, de la incidencia de estos años del hambre? Bueno, pues tenemos un problema con las cifras, porque no sabemos exactamente cuántos murieron de hambre o por causas derivadas de la desnutrición, como puede ser por enfermedades, porque las fuentes no nos las ponen fáciles. Si uno va a un registro civil, nunca se va a encontrar esta persona muerta de hambre. Los médicos en este sentido lo enmascaran. Aparece paro cardíaco y cuestiones por el estilo, o desnutrición, avitaminosis, por eso no está claro. Y además tenemos otro problema, y es que hubo una guerra antes, y entonces me refiero a la guerra civil. Y después del año 39, pues se empiezan a inscribir muchas personas que habían muerto en la guerra civil y que no podían haber sido inscritas durante la guerra civil. Entonces esto dificulta los cálculos. No obstante, algunos historiadores y demógrafos han hecho cálculos y creo que podemos decir, aunque hay variaciones, podemos decir que entre 1939 y 1942, 200.000 personas murieron como consecuencia de la hambruna española que se desarrolla en ese periodo. 200.000 personas, ahí es nada, ¿no? Estamos viendo los números del coronavirus ahora y nos parecen horrorosos, imaginaos 200.000 personas. Pero es que nos queda por ver toda la década y eso es algo que todavía no sabemos y que es muy difícil de valorar, porque tenemos que valorar, por supuesto, los no nacidos, porque en un momento de crisis económica pues la fecundidad se reduce, y también tenemos que valorar otra serie de cuestiones, como muy bien has dicho, ¿no? Como la cuestión de las enfermedades, otro tipo de causas de muerte, pero también tenemos otra serie de consecuencias, como puede ser la caída, esto también se demuestra en el libro, la caída de las tallas. Esto es que hay un sistema en el que se miden las condiciones de vida y la calidad de vida, y es midiendo las tallas que tenían los mozos que hacían el servicio militar, las tallas tanto de altura como de tamaño torácico, y se demuestra cómo en los años 40 hay una caída brutal de las tallas. En realidad, los mozos que nacieron durante la guerra y crecieron durante los años 40 son medidos cuando tienen 18 años, ¿verdad? O sea, a finales de los 50. Pero se ve que durante los años 40 hubo una desnutrición tan grande que se produce una caída de las tallas de alrededor de 1,5 centímetros, que es bastante, como os podéis imaginar, biológicamente respecto a épocas anteriores. Lo cual, esto nos está diciendo que aquí pasó algo, y algo que ha estado hasta ahora pues silenciado y que merece la pena que lo conozcamos. Sí. Paradójicamente, ¿por qué el hambre y esta catastrófica gestión política ayudó a consolidar el franquismo? Bueno, pues es tremendamente paradójico, pero tiene una explicación, y los historiadores, más que a recrear el pasado, estamos aquí para intentar explicar por qué sucede una cosa, por qué sucede otra y cuáles son las lógicas. Y la lógica es que el hambre era un elemento desmovilizador brutal. Uno lee las crónicas, uno lee los textos, los documentos, y nos damos cuenta como, por ejemplo, los informes británicos dicen que no puede haber oposición posible en España, porque la gente suficiente tiene con mantener el cuerpo y el alma unidos, porque estaban haciendo cola en el racionamiento o intentando
a arrancar frutos del campo para echárselo a la boca, alimentar a su familia. Por lo tanto, sueños de libertad, de oposición al régimen no eran posibles. No eran posibles. No hay oposición por agotamiento, en gran parte, ¿verdad? Aunque sabemos que se hay oposición en los 40, pero que el hambre es un elemento desmovilizador. Pero por otro lado, el hambre es un negocio, y genera apoyos sociales, porque la lealtad al régimen te compensa perfectamente. Esto se ve en la película fantástica de Vilallonga, Pan Negre, en castellano Pan Negro, donde nos demuestra perfectamente cómo caer del lado del vencido, caer del lado del vencedor genera lo que comes, si comes pan blanco, si comes pan negro, y cómo un niño que ha nacido en una familia de vencidos, pues acaba abrazando el franquismo, viviendo con una familia que era todo lo contrario, y el hambre, la comida, tiene mucho que ver en la explicación de todo eso. Creo que es una buena metáfora. Sí, sí. Bueno, vamos a recordar cómo se titula el libro del que hemos hablado en los últimos minutos, Juan. Los años del hambre, historia y memoria de la posguerra franquista, un libro colectivo de 16 investigadores coordinados por Miguel Ángel del Arco y que acaba de publicar recientemente la editorial Marcial Pons. Y aconsejo también echar una ojeada a la web del proyecto de investigación Historia y Memoria del Hambre, que es www.memoriadelhambre.es. Un libro en el que también se habla del fenómeno del extraperlo, del auxilio social de la Falange, en fin, de muchísimas cuestiones que nos hacen retroceder unas cuantas décadas y vivir esta situación tremenda que se produjo durante estos años del hambre. Gracias a los dos, Miguel Ángel del Arco, Juan, buenas tardes. Gracias a vosotros y sobre todo por llamar la atención por un tiempo tan importante y por hablar de nuestro libro. Gracias a ti, Miguel Ángel. Luego.